Muchos años la televisión no existía en el país y cuando la radio monopolizaba prácticamente como el entretenimiento preferido la atención de todos los hogares montevideanos, existía un auténtico fenómeno que ahora resulta algo difícil de explicar, porque hay un similar que son las telenovelas en materia televisiva, pero el fenómeno del radioteatro fue algo absolutamente singular y posiblemente y lamentablemente irrepetible, fruto de una época que aquellos que peinan canas, o aquellos que tienen algunos años, deben recordar perfectamente bien. Quizás para una persona joven el nombre de don Mario Rivero, que es quien nos acompaña en la noche de hoy, no diga demasiado, pero para toda aquella gente, aquella legión de oyentes que se deleitaban, que recreaban, que vivían toda la fantasía de aquellos clásicos radioteatros de casi todas las emisoras, el nombre de Mario Rivero les está hablando de una de las personalidades cumbres en esa materia. Autor, director, actor de radioteatros con éxitos muy pero muy importantes en el plano popular, en el teatro, en las atracciones populares. Quisimos que hoy, a sus frescos 81 años, se llegara esta noche hasta el Balmoral Plaza Hotel para contarnos un pedazo de historia que tiene 60 años de extensión, ¿verdad? Exactamente, sí. Nada sí, más sí. ni nada menos, porque don Mario Rivero sigue todavía escribiendo, sigue haciendo libretos para obras que todavía se siguen pasando, a veces en el interior del país. ¿Cómo no? Todavía se irradian, por ejemplo, en Radio Arapey de Salto, Radio Sarandí del G, y hay una posibilidad de que ahora varias radios más se agreguen a las que están pasando radioteatros. Don Mario, vamos a empezar por el principio, como conviene siempre hacerlo. Yo leí hace poco una nota muy linda que le hizo nuestro querido amigo colega Luis Alberto Zavala en un diario de la capital, donde me dio unas pautas que yo no conocía sobre Mario Rivero. Por ejemplo, me sorprendió que no fuera uruguayo, sino que fuera argentino. Efectivamente, sí. Yo nací en Buenos Aires, pero cuando resulta de una revolución que hubo en 1904, mi familia tuvo que emigrar para la Argentina. Mi padre era muy jovencito. ¿Estaba politizada la cosa? Sí, estaba politizada. Mi padre era una criatura en ese momento, creció en Buenos Aires y se casó en la Argentina. Y ahí nací yo en Buenos Aires. Pero cuando tenía 8 años ya regresamos al Uruguay. Y ya me afinqué aquí casi en forma definitiva, porque he viajado mucho a Buenos Aires, de pronto en una época que todos los meses iba y regresaba. Pero después fueron más esporádicas las visitas. Por supuesto. Es decir, que su niñez, los primeros años, por supuesto, en la Argentina, pero aquellos años que se recuerdan, ya sí, montevideano de pura cepa. Buenos Aires, por ejemplo, que hubo una escuela que en un momento determinado la maestra había elegido a los chicos que debían de intervenir recitando y a mí no me habían elegido. Y por cuenta mía avancé, subí al monumento de Falucho y dije un verso por mi cuenta. Ajá. Y la maestra al final me felicitó y le dijo, que bien elegí. Mentira, no me había elegido, yo era uno de los que estaba descartado, seguramente por chico feo. Quiere decir, Mario, que ya había una vena artística latiendo a los 6, 7 años de edad. Posiblemente también fue una cuestión familiar. Mi tío, el que justamente intervino en la revolución, que fue baleado en las piernas y por eso fue para la Argentina, era autor, era periodista y autor. Y había sido taquígrafo del Senado también. Mario Aparicio Rivero, mi mismo nombre, mi mismo nombre. Mario Aparicio. Y mi padre, desde joven, fue actor teatral, trabajó incluso con la compañía de Podestá, compartió el camarín con Ignacio Corsini. ¿En la Argentina? En la Argentina, sí. Y cuando vinimos al Uruguay, mi padre continuó con aquel trabajo de dirección, ya no actuaba casi él, pero dirigió el cuadro de los Estaderos Don Bosco, el cuadro de León XIII y el cuadro del Casal Catalá, donde yo ya le digo que mis primeras armas las hice de día Falucho, después con un comité Biliquen que se llamaba Comité Biliquen Caridad, nuestro lema, que la presidenta era... De la revista Biliquen, ¿no? De la revista Biliquen, hacía unos comités y nosotros habíamos formado uno en Montevideo que se llamaba Caridad, nuestro lema, donde la presidenta era la hermana de Alejo González Roya, aquel famoso jugador de Sporting. Claro. Cerquita del parque, el Mono Alejo, seguro. Carmelita González Roy era la presidente. Y yo era el secretario del comité, siendo una criatura. Y tuve intervención en un festival donde con la hija de Otto Miguel Cione, Miriam Cione Calcaño, interpretamos aquellos versos que dice, escríbame una carta, señor cura, que don Otto Miguel los había hecho en forma dialogada, había arreglado el verso para hacerlo dialogado. Así que desde chico estuve en el escenario. Por supuesto, creo que las vocaciones se despiertan siempre en forma muy temprana, ¿verdad? En forma muy rápida. ¿Dónde vivió acá en Montevideo cuando llegó? Bueno, generalmente, y esto el otro día cuando vi el reportaje que le hizo a mi amigo Spalter,
me llamó la atención porque yo no sabía que él era del Parque Rodó. Vivían cerca, por y lo yo que tengo prácticamente crecí en el Parque Rodó, porque nosotros vivíamos en Blanes, donde está la escalinata. Donde se termina. Exactamente. Cerca del Parque Rodó. Exacto. Y después cuando nos mudamos a Canelones y Gaboto, de todas maneras mi barrio era el Cordón y el Parque Rodó, porque yo iba todos los días a jugar básquetbol o a entretenerme o a jugar fútbol a la Plaza de Deportes. Y me decía hoy fuera de cámara que también aprendió a nadar como aprendió a espalter con los chicos de la Sira. Exactamente. Nosotros no le decíamos los muchachos de la Sira, sino los muchachos del Palacio. Con ellos hicimos amistad, jugábamos fútbol con ellos y con ellos aprendí a nadar también. A mí no me tiraron al agua, me tiré por mi cuenta. Esa fue la diferencia que hubo con espalter. Él aprendió a la fuerza, sí, usted aprendió cierto, aprendiendo. Aprendí, sí. Mario, y ya en la escuela, es decir, ya en la parte de estudios que tuvo que cursar, bueno, tuve la suerte, paralelamente había algo de teatro. Tuve la suerte de ir a una escuela, la Escuela Artigas de tercer grado número 1, que era el director era Horacio Dura, don Horacio Dura, gran maestro, gran pedagogo, y tuve de profesores a Rodríguez Fabregá, a Aníbal Verdecio, bueno, no recuerdo, un profesor que teníamos en cuarto año que fue representante de artista también y que editaba una revista. Bueno, pero por esas cuestiones yo también me dio por sacar una revista manuscrita, indudablemente, pero que pasaba de mano en mano entre todos los alumnos de la escuela. Se llamaba La Voz de Artigas. Y en la misma clase había otro muchacho que sacaba una revista que se titulaba El Negro Pancho. Y competíamos, ya había una cuestión de competencia, quién hacía mejor, de quién hacía más bonita. Yo tenía un muchacho Busto que dibujaba muy bien, que hacía la parte gráfica de la revista. ¿Siempre le gustó escribir? Siempre, sí. ¿Eso es una facilidad natural, es algo que se aprende? No creo que se aprenda, es algo que ya se nace con eso. Uno puede perfeccionarse o no, pero por lo menos es una cosa que ya uno la trae ya dentro de tener que manifestarse escribiendo. Para poder escribir hay que leer mucho, usted debe haber leído mucho. Sí, he leído mucho, sí, pero posiblemente leí mucho después que empecé a escribir. Ajá. Sí, hay que documentarse, aparte cuando uno se dedica a determinada cosa tiene que documentarlo, pero aparte he leído mucho, sí, soy un gran lector. ¿Tuvo algún empleo o se volcó directamente a la actividad artística? No. Mi juventud, en los primeros años de escuela, no, pero después que ya ingresé en el liceo, tuve un inconveniente. En el aspecto de dibujo fui nulo por completo en dibujo, siempre me quedaba previa, eso me impidió seguir una carrera. De la revista siempre se la tenía que hacer otra. Sí, y hasta un examen me lo dio otro por mí, por eso fue que después me fundí, porque alguien dio un examen por mí en primer año, le dieron muy bueno por sobresaliente, y en tercero yo pedí exoneración de dibujo porque era incapaz de dibujar, y me contestaron que si había dado un examen tan bien en primero, no podía ser, que lo que pasa que yo era descuidado y que no me preocupaba por eso. Pero mientras tanto continuaba haciendo teatro. Tiene que ver aspectos de empleo. Me empleé en la compañía telefónica de Montevideo, como decir espalter, era mensajero, yo también. En aquel momento, en la compañía telefónica de Montevideo, que era de los ingleses, se llamaba, nos decían, Oficina Boy, el muchacho de la oficina, que era el mandadero en realidad. Claro, yo tenía que recorrer todas las sucursales de la compañía llevando los partes diariamente. Y después trabajé mucho tiempo también en la West India Company. Estaba en Rambla Sudamérica, en la parte administrativa, pero estuve trabajando mucho tiempo. Le pido una pausa. Los tiempos de televisión hay que respetarlos, usted lo conoce muy bien, son como los tiempos de radio también. Estamos con don Mario Rivero, uno de los prohombres de la radiotelefonía y fundamentalmente del radioteatro, que va a ser seguramente el gran protagonista de los próximos bloques de esta edición de Ídolos. En un instante volvemos. Ya empieza a volcarse en serio para lo que luego va a ser su actividad definitiva. Porque yo todavía seguía actuando en el conjunto que dirigía mi padre en el Casal Catalá y en el León 13. Pero llegó un momento que estaba en la edad boba, en aquella edad en que yo los chiquilines no lo podía hacer porque era muy grande, y los galanes no los podía hacer porque era muy chico. Entonces fue un momento que le tomé hasta rabia al teatro. Y mientras tanto seguía escribiendo, lo que fuera. Escribía para mí, porque nadie leía lo que yo escribía, pero me desahogaba. ¿Ya escribía a máquina o seguía manuscrito? No, en aquella época era manuscrito. Incluso muchos episodios los escribía a mano. Y ahí llega mi primera época de la radiotelefonía. ¿Cómo es eso? En el año 1934 formamos con 2 o 3 amigos un conjunto humorístico que se llamaba La Osamenta. Y yo libretaba a esos, con un muchacho Tito Bruno, que era muy buen actor, un tal Trías, y en la parte cantada habíamos llevado a Pedrito Ferreira,
Pedro Ferreira, que después se dedicó mucho a la música tropical, se dedicó Pedro Ferreira. Yo lo había conocido porque era un muchacho que llevaba el diario a mi casa, vendía diarios donde ahora está OCE, que era la estación del Este, llevaba el diario. Y en carnaval salía y cantaba tango por los tablados. Pero después muchos años después hizo música tropical. Lo llevamos a él como cantor. Y trabajaba también un muchacho que fue director del Sodre, Tito Murialdo. También éramos los 3 o 4 que formábamos aquel elenco. Y trabajamos un tiempo, no teníamos aviso, no teníamos nada, así que el pianista era Mario Mascaró. En un momento determinado tuvimos que terminar. Y pasaron 2 o 3 años sin hacer nada. Y en el 38 me llega la oportunidad de visitar Radio El Mundo, donde tenía este muchacho Bruno que empezaba a trabajar con una compañía que se llamaba Acuarelas de Antaño, que dirigía un señor José Barbosa, y con una gran primera actriz que era Inés Navas. Y ahí escribo mi primer libreto, por una circunstancia curiosa. Habían llamado a un libretista de carnaval, el Gauchito Pérez, y estaba escribiendo un episodio que se llamaba Silvina, la hija de Naides. Y el hombre estaba en la máquina de escribir y hablaba fuerte, y no se le ocurría nada. Y yo sentado detrás de él empecé a dictar, de atrevido. Le empezó a soplar. Le empecé a soplar y el tipo escribió. Y cuando terminó le dejó una carta al director de la audición: mira, Medero, Barbosa, yo no puedo seguir. Pero había un morocho atrás mío que me editaba, ¿por qué no le decís que te escriba? Inmediatamente Tito Bruno me lo presentó a Barbosa. Es decir, que cuando la oportunidad no se le presentaba, usted se la fabricaba. Me la fabriqué, sí, Mario. Sí. Y me preguntó... Como aquel día de la escuela. Barbosa me dice: ¿usted tiene algo escrito? Sí, ¿cómo no? No tenía nada escrito. Bueno, tráigame unos capítulos a mi casa el jueves de tal día. ¿Cómo no? En ese momento yo me había mudado, vivía en la calle Pedro I, y escribía en la Misión Maronita, conseguí una máquina de escribir, y ahí escribí los primeros capítulos de una obra que se llamó Corazones Gauchos. En aquel momento, cuando íbamos por el capítulo 14 o 15, que iba todos los días a escribir y a llevarlo a la radio... Quiero preguntar eso, es decir, el radioteatro se escribe así, digamos, es una obra completa que después se va fraccionando en entregas, o se va escribiendo, no, es muy difícil, de a poco. Es muy difícil que un autor de radioteatro haya escrito 15 episodios previos a su lanzamiento, no, se iba escribiendo diariamente. Es decir, que todos los días se escribía lo que al otro día... Porque también de acuerdo también al éxito de la obra se estiraba o se cortaba. Si la obra no gustaba, de pronto duraba 14 capítulos y ahí uno le buscaba el final. Y si gustaba, le estiraba un poco. Es lo mismo que se hace con las telenovelas en la actualidad, ¿no? Me imagino. Exactamente. Lo que es que ahora disponen de más cantidad de gente, más personajes. Nosotros teníamos que ceñirnos a aquel elenco fijo que teníamos. Bueno, empiezo a escribir en la 38 y el diario El Plata organiza un concurso de popularidad. En aquel momento los elencos de más fuerza en el radioteatro eran Trampolín de Panoramas, que se había formado con una disidencia de la gente de Brochazo Campero de Tito Serrano, quedó Valenzuela, Raúl Briante, en fin, un buen elenco en la 42, Radio Bacriland. Y los otros, con Tito Serrano, se fueron para CX28. Tito Serrano, que era argentino. Era argentino, sí, era el que trajo prácticamente el radioteatro continuado acá. Porque acá lo había hecho Heraclio Sena. Había hecho radioteatro, hizo Rocambole, hizo Las aventuras de Carlos Norton, pero por ejemplo hacía una novela, después paraba y seguía haciendo teatro unitario un tiempo, y en cambio Tito vino y metió el radioteatro y ya lo continuó siempre. Bien, hacía el concurso de popularidad, claro, la gente pensaba que tiene que ganar Brochazos Camperos y le ganó Acuarela de Antaño, que era mi conjunto, que era un conjunto modesto. Primero en la popularidad, en la parte individual lo ganó de punta a punta Eduardo de Pauli por una diferencia enorme sobre los que lo seguían. Y en la parte de radioteatro lo ganamos nosotros. Eso me alentó para que escribiera la obra, la misma obra que estábamos haciendo, Corazones Gauchos, la escribiera en versión teatral y la lleváramos al Sodre. La estrenamos en el Sodre y con bastante éxito, con mucha fortuna. Es decir, que cuando se daba el suceso en la radio, casi era una obligación, un imperativo llevar esa obra al teatro. Eso sí. Abrirla al público para que el público viera lo que antes había escuchado. Exactamente. O sea que lo que vendría a ser la televisión, ¿no? Exacto. Decir, un anticipo de lo que sería la televisión. Sí. Ahora después, usted me decía si escribíamos adelantado los episodios. Sí, no, los episodios no, pero muchas veces yo escribí la pieza teatral primero y después escribí el radioteatro basándome en para no cuando llegara la gente a verlo en el teatro no se encontrara con una cosa distinta. Entonces de la pieza teatral me guiaba para seguir el episodio. Usted me permite una pausa, porque usted acaba de nombrar a una persona a la que no conocí y a la que seguramente mucha gente no ha conocido, pero de la que he oído a gente ya con unos años hablar maravillas, que era de Pauli. Ah, maravilloso. Fue para mí el más grande de los actores del Río de la Plata. Superior a Tomás y Mari, a todos los que hacían transformismo, muy superior en todo. Eduardo de Pauli hacía una cantidad de personajes.
hacía el don Nicola, que era el italiano que manejaba la audición, el hijo, que era un pillete, un chiquirín travieso, que era Candelario, hacía el filósofo, que lo hacía Virundela, que era un tipo serio, que hablaba muy bien, era el encargado de la parte, si se quiere, un poco dramática de la audición. Totó Cortafierro, que era un poco afeminado, y el jilguero, que era el cantor, porque Eduardo cantaba además muy bien. Pero la característica de Pauli es que De Pauli hacía, por ejemplo, 3 clases de italianos. De Pauli le hacía un genovés, le hacía un calabrés y le hacía el romano. Y en los españoles lo mismo, hacía un andaluz, un gallego cerrado. O sea que tenía una increíble facilidad para hacer distintos personajes. Extraordinario para hacer distintos personajes. Y cantando era muy bueno, tanto que hizo un cuarteto en determinado momento con las hermanas Méndez, Eduardo Ruiz, que decir que fue Enrique Campos de la Argentina, y él era asombroso aquello. Y si no, con los hermanos Berta, que eran la gente del momento. La audición de Pauli la completaban Rosita Miranda y Neri Perey. ¿Y usted le escribía de Pauli? Yo le escribía de Pauli. Bueno, cuando yo estaba escribiendo para la 38 y tuve esa suerte de Acuarela de que surgiera, De Pauli, que habían tenido un problema en la 46, llegó a Radio El Mundo. Ese mismo año, Radio El Mundo cambió de característica. En vez de ser CX38 pasó a ser CX50. Pero ya De Pauli estaba en la radio. Y Ovidio Fernández Ríos, que era quien le había escrito hasta aquel momento, quedó siendo... Ovidio Fernández Ríos, el poeta. El poeta. Quedó en la 46 haciendo la tertulia de los profesores. Una audición muy interesante. Entonces le escribía yo solo a De Pauli. Un año después, don Ovidio vino a hablar con De Pauli y se arregló con él. Y De Pauli me llamó y dice, mirá, vos sabés que yo tenía un compromiso y don Ovidio, caramba, ¿cómo no lo voy a respetar? Y don Ovidio cuando me vio y me dijo, le dijeron, ese es Mario Rivero, vino y me dio un abrazo. Me dijo, caramba, pero ¿cómo no? Si yo pensé que el otro que escribía acá era un seudónimo, Mario Rivero, que era algún viejo fracasado. No, pero me alegro de ver que es un muchacho joven, bla, bla, me dio mucho aliento también. Y entonces, desde ese momento yo empecé a escribir la parte de Ovidio, escribía la parte seria, escribía los versos del Totó y escribía la parte del Virundela. ¿Podemos hacer una pausa, don Mario Rivero? Vamos nuevamente a unos mensajes publicitarios y volvemos en unos segundos. El Racón. Usted me lo contó y he sabido por otra parte que usted desarrolla la actividad de libretista, de actor, de radioteatro en varias emisoras. Pero yo antes de seguir con esa evolución de lo que fue su actividad, me gustaría o le pediría que nos contara y le contara a la teleaudiencia cómo era la cocina de un radioteatro. Es decir, la gente seguramente no se imagina, uno trabajó muchos años en radio y tiene ya una idea, pero en general la gente no se imagina cómo se hace un radioteatro. Bien. Es decir, o cómo se hacía, desde la parte de cómo se escribía a cómo se leía, los ruidos, esos efectos sonoros, porque vamos a entendernos, en aquella época no estaban esos discos, no, por favor, sino que había que fabricar todo, absolutamente, y no se podía grabar nada. Nada. Lo escucho con mucha atención. Aparte le voy a contar de que cuando yo empecé en esa radio, cuando estaba en esa radio, conjuntamente con Miguel Ángel Mansi, que era el animador de las audiciones de Eduardo De Pauli, nosotros llegábamos de mañana a la radio y una de las obligaciones que teníamos era barrer el estudio. Había que hacer de todo. Seguro. Después, descolgar el micrófono, que el micrófono es un micrófono enorme con un borde de mármol pesado, y lo teníamos que acercar a una lamparita eléctrica para que se calentaran los carbones que tenía dentro, porque con la respiración de los actores se humedecían y entonces salía mal, había que secarlo. Lo volvíamos a colgar. Entonces trabajábamos alrededor de una mesa circular. ¿Cuántas personas actuaron? Por ejemplo, un elenco eran de poca gente, 6 personas, 7 personas lo máximo. ¿Alguno hacía de repente más de un personaje? Sí, había que doblar también, sí. Por eso se buscaba mucho a los actores que tuvieran la facilidad de cambiar de voz, de hacer otro personaje. Claro. O sea que se sentaban todos alrededor de una mesa. Todos alrededor de una mesa con el micrófono colgado allí o bien puesto sobre un pie. El libreto El libreto generalmente era uno solo que pasaba de mano en mano. No había fotocopias. No había fotocopia. Lo máximo que podíamos hacer era haber puesto una hoja de carbónico cuando escribíamos el libreto para que hubiera 2. Pero generalmente había uno solo y se manejaban muy bien los muchachos. Eran todos lectores a primera vista, lectores e intérpretes a primera vista. Porque claro, lo veían recién ahí, no tenían tiempo de estudiarlo previamente. No se ensayaba, en ese momento no se ensayaba. Años después sí, pero en aquellos momentos al principio no se ensayaba. Lo más de pronto se daba el libreto, una pasadita más o menos y nada más. O sea, cada cual tenía escrita su parte, ¿verdad? Una continuación de la otra. Sí.
Y entonces llegaba el momento de hacer los sonidos. Por ejemplo, venía un paisano acá a caballo, ahí viene fulano. El galope se hacía con las manos, simplemente. Llovía, poníamos una bolsa con alpiste y una palangana y íbamos largando el alpiste sobre la palangana dando la sensación de la llovizna. Claro. Los truenos con una chapa de zinc que la hacíamos vibrar. Eso era todo. Los ruidos de las puertas se hacían con la misma puerta del estudio, bien con la tapa del piano. Los tiros también se hacían con las tapas de los pianos. Yo recuerdo que en una oportunidad, estando ya en la 42, había un piano de cola con una tapa muy linda, y yo tenía una batalla en el episodio y le pegué tanto balazo que rompí la tapa del piano y me echaron. Me imagino. Las pisadas, ¿verdad? Cuando se caminaba sobre la grava. Pero la pisada era más sencilla porque sobre la mesa la hacíamos con las uñas. Así que no había grandes problemas. Después llega el técnico de sonido, ¿no es cierto? Con el tiempo. Eso fue mucho más adelante. Mucho después. ¿No? Llega el técnico de sonido. Sí. Porque al principio solamente se colocaban cortinas musicales, eso sí, cortinas musicales. Y había un narrador, ¿no es cierto? Alguien que llevaba el hilo y que describía el ambiente donde se desarrollaba la acción. Y que era un primer actor. Era un primer actor. Un buen relator era un primer actor. Yo tuve uno que fue maravilloso, que tenía por su nombre en radio Eduardo Miranda, pero que se llamaba, su vida real, Hernán Puch, padre de Barré Puch. Gran actor y gran relator, además. Y un hombre de una cultura extraordinaria, extraordinaria. Bueno, después llegaron los sonidos, que el primero que trajo sonidos a Montevideo fue Humberto Nazari. Don Humberto llegó de Buenos Aires y traía una colección ya de discos de sonido. Ya grabados. Ya grabados, sí, ya era distinto, ya se empezó a modificar un poco el radioteatro. Ya en los estudios también se colocaba una puerta armada, que todavía he visto una en el Sodre, una puerta armada que tenía pestillo, llamador, sí, puerta, llamador, todas esas cosas. En la vieja Radio Ariel había una, no recuerdo. Sí. Todo donde había radioteatro se colocaba, todo llamador. Y hacía el ruido de puertas. Y dígame una cosa, los actores de radioteatro a veces no eran exclusivos, ¿no es cierto? Es decir, tenían que estar, de repente trabajaban en un radioteatro al mediodía, de tarde hacían otro, de noche hacían otro, ¿verdad? Había momentos determinados en que había dos radios, por ejemplo, 3 radios que tenían líneas de radioteatro continuas. Radio Carve tenía 4 o 5 líneas de radioteatro. Blanca Burgueño, Josefina Díaz, en fin, distintos radioteatros. Y la 36 también, Centenario lo mismo. Estaban los hermanos Amoretti, en fin, había otra serie de compañías. Entonces los actores llegaban de mañana y iban a mirar la planilla. Yo tengo una de las 11:30, tengo una de las 3 de la tarde, entonces quiere decir que a las 12 de la tarde, si estoy en la Centenario, puedo hacerlo. Y era una de correr de un lado al otro, haciendo lo que le decíamos un bolo. Porque para cobrar el sueldo mensual tenía que pasarse de 10 actuaciones el actor. Si hacía 10 bolos ya cobraba sueldo por mes. Si hacía menos cobraba por bolo. Yo a veces me contaba algo que me resultó muy curioso, que a veces usted tenía que poner o sacar algún personaje porque de repente ese día no podía participar y había que borrarlo de alguna manera. Claro, ¿no? porque de pronto el individuo iba a la Centenario y le daban un rol que era continuado, que no era de un día solo. Entonces me venían, mirá, negro, por favor no me escribas tal día y tal otro porque estoy en la Centenario a esa hora. ¿Y qué hacía? ¿Lo enfermaba? No, lo enfermaba, lo hacía desaparecer, lo hacía viajar. Siempre había algún recurso para sacarlo del camino. ¿Y si había que sacarlo del todo, qué hacía? ¿Lo mataba? Lo matábamos, sí. En ese sentido no teníamos piedad para nadie. Había que matarlo y se mataba. Bueno, yo maté una vez toda una población. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? La radio cerraba a las 50 o se iban los dueños. Estábamos en una novela, que íbamos por capítulo 10 o 12. Me dijeron... Duraban un mes normalmente. Sí, pero esta me dijeron, tenés 3 días para terminar la novela. ¿Cómo 3 días? 3 días no puedo terminar esto. Entonces empezaron el ruido de los truenos y la lluvia y trueno, y la gente hablando del temporal y la tormenta y la inundación, y se inundó todo el valle y se ahogaron todos. Quedaron los buenos que estaban subidos en una montaña. Nada más. No había otra manera de terminar las cosas. Me acuerdo siempre que había un actor, que no lo voy a nombrar, que le decíamos Bolo de Oro. Porque el tipo, yo no sé si tenía motocicleta, pero trabajaba en Carve, en la Centenario, en la Monte Carlo, trabajaba en todas las radios haciendo bolos en distintos radioteatros. Y le decíamos Bolo de Oro por eso, porque el que ganaba más, el que corría más. Me contó también usted fuera de cámaras, cuando preparábamos el programa, de que a un actor, no sé si me querrá decir el nombre, lo hizo morir de una manera muy especial. Sí, no lo puedo decir el nombre, sí, Humberto Correa. Humberto Correa hacía un personaje cómico en una emisora. Y tuvo un problema con el dueño de la radio y dijo, mira, mátame porque no, me voy, mañana no vengo, así que no me escribas.
Bueno, escriba, tuvo un problema, este no viene más. Entonces lo hice dormir en un campo, se quedó dormido el tipo con algunas copas y pasó una tropa de vacunos y lo mataron. Al otro día llegó y me dice el dueño de la radio, mirá que fulano Correíta arregló conmigo, va a venir de nuevo, pero no sé, ya lo maté. Y Correa me decía, te perdono todo, pero que no me hayas hecho matar pisado por las vacas, eso no te lo puedo perdonar. Pero me imagino que no resucitó, ¿verdad? No pudo resucitar, no podía resucitar. Vamos a estamos con la cocina de Conversación Radioteatro, algo que seguramente mucha gente desconoce y que siempre es lindo recordar. Volvemos en un instante con don Mario Rivero. Evidentemente, don Mario Rivero, la radio tenía otra fantasía, ¿verdad? Es decir, la gente no veía lo que pasaba. O sea que había que hacérselo imaginar, hacérselo representar. Y se me ocurre que usted debe tener algunas anécdotas de esas imperdibles, ¿verdad? Que bueno, yo no me resisto a la tentación de pedir que nos cuente alguna de ellas. Había un muchacho, un muchacho ya era veterano, que tenía berretines de cantor. Y andaba cantando por todos los boliches de la zona del Cordón. Arrancaba en lo de Monteverde, allá en Sierra, 18 de julio, donde ahora está el banco, y después venía por Colonia o por Uruguay hasta el conventillo de la calle Piedra Alta. Pero se paraba en la puerta del boliche y cantaba, y eran unos alaridos, y tan desafinado que la gente, o sea, unos iban para el cuarto de baño, otros se mandaban a mudar del boliche. Así que el hombre era mal cantor, pero era muy vivo. Entonces se paraba en la puerta del boliche, hacía un rasguido con la guitarra y decía, muchachos, si no ponen, canto. Y pasaba el sombrero. Y la gente le daba plata, le ponía la monedita. Que decir que yo siempre le decía que era el actor que cobraba por no actuar. Bueno, ese hombre un día me habló, me dice, mira, dice, vos sabés que yo hice teatro, ¿no me podés llevar al radioteatro? Y bueno, lo llevé porque hacía falta alguien que hiciera hacer voces, decir alguna palabra en determinado momento. Y le digo, mira, vos lo único que tenés que hacer es entrar, te acercás al micrófono y decís, acá le traigo el café que pidió. Pero él no sabía cómo seguía el dialogado. Dijo, aquí traigo el café que pidió. Y el actor le contestaba, pero usted es un canalla. Y entonces el tipo, en plena transmisión al aire, dijo, no, y si a mí me daban 2 pesos por venir a trabajar, pero no, si me insultan me tienen que dar 4. Era, que otra de las cosas famosas cuando cantó, un día nos dijo, un momentito, mi cantor errante, no. Yo me llamo Carlos Gardén. No me vayan a confundir con ese otro que anda en las películas, yo soy con N al final. Claro, esa cosa que lo fueron a confundir con Carlos Gardel. Usted lo conoció a Gardel, ¿no es cierto? Sí, lo conocí a Gardel. Conocí a Gardel con una circunstancia un poco casual, no. Estaba trabajando Gardel el último año que estuvo acá en el Teatro 18 de Julio, y en primera parte rellenaba el espectáculo en la compañía de don Miguel Moya, en la cual trabajaban 2 íntimos amigos míos, Gilberto Peiré, que después hizo mucho tiempo Las Manos de Eurídice, y Alberto Candó, pues yo en el elenco. Con el pretexto de ir a ver a Candó y a Peiré, yo entraba al teatro, me conocía, los porteros, entraba por la entrada de artistas de la calle de San José, me iba al camarín de ellos. Pero la intención mía era acercarme al camarín de Gardel. Entonces, un día me acerqué al camarín, le estuve escuchando, al día siguiente otra vez, y la tercera vez me dice Gardel, pibe, vos no entrás a escena.